Saludos amados del cielo, Dios les bendiga. Este que les habla es su amigo y su pastor Andy Mendoza y estoy más que agradecido a Dios por el privilegio de poder llegar hasta tu casa. Gracias por brindarnos este tiempo en familia para poder recibir el mensaje de parte de Dios y que esta programación que nosotros con mucho gusto hemos podido desarrollar para usted pueda llegar hasta su corazón, ¿verdad? Y calar hondo y cada uno de nosotros en casa podamos tomar una decisión para que las bendiciones de Dios no solo lleguen momentáneamente en este tiempo a nosotros, sino que perduren hasta el día en que Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. Gracias una vez más por compartir el mensaje, gracias por compartirnos tus peticiones en los comentarios. Dios quiere bendecirnos hoy y hoy de manera particular queremos presentarle un estudio con relación a lo que es la purificación del templo. Así que quiero darte la bienvenida, que puedas abrir tu Biblia conmigo, que puedas recibir bendición. Y en este tiempo quiero invitarte a orar para que el estudio de la palabra pueda ser dirigido por Dios. Les invitamos a orar. Amado Dios, eterno Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio, Señor, que nos brindas de poder llegar hasta tus hijos, por la oportunidad de abrir tu palabra y aprender un poco más acerca, Señor, de las bendiciones que tienes para nosotros. Habemos muchos de nosotros, Señor, que queremos contemplarte en este tiempo tan solemne y especial, para así, Señor, no solo aprender un poco más de ti, sino para profundizar cada día más nuestra experiencia contigo. Bendícenos y acompáñanos. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si bien es claro, la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 12 al versículo 17, es la porción bíblica que nosotros vamos a estudiar. Yo quiero decirte que antes de entrar al texto o al pasaje que nosotros vamos a analizar, que lleva como título el evento de la purificación del templo, quiero compartirte un poco acerca del contexto. Es que la palabra de Dios, para poder entenderla en su contexto, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver ese contexto histórico, ese marco histórico que lo rodea. Dice la historia, cuando comienza ese capítulo 21, que Jesucristo está entrando a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde todos los judíos se congregaban para poder desarrollar, ¿verdad? Y llevar a cabo la ceremonia, una de las ceremonias más grandes de los judíos, que era la Pascua. La famosa Pascua es instituida por el mismo Dios cuando Dios le dice a Moisés allá en Éxodo capítulo 12 cómo el pueblo de Israel, cómo todo el pueblo que decida obedecerle a él y cumpla con esta ceremonia iba a recibir la libertad. La historia bíblica dice que no solo fue una señal o una ceremonia para que Dios pueda identificar a aquellos que le obedecían, Dios pudiera identificar a aquellos que le siguieran y vivieran conforme a lo que Dios demanda, sino también comenzaba a hacer desde entonces esa conmemoración, esa ceremonia que le recordaba al pueblo cómo Dios los había libertado de la esclavitud egipcia. Ahora esta ceremonia no solo le decía a Dios, nosotros somos de los que te amamos y te obedecemos, sino que desde ese entonces esa fiesta comenzaba a simbolizar que Dios le había dado libertad al pueblo. Pero no solo era un evento del pasado, también le decía al judío y a todos nosotros que hoy recordamos esta historia, que era también un evento del futuro, porque le recordaba a aquel que la celebraba que no solo Dios nos iba a librar del pasado, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría en un momento dado para que así nosotros también podamos recibir libertad, no solo física, sino también espiritual. Es allí la gran ceremonia de la Pascua. Jesús, siendo judío, obediente a Dios sobre todas las cosas, vivía conforme a lo que ellos celebraban. Así que camino a celebrar esta Pascua, dice la historia bíblica que Jesús, una vez llegado a Jerusalén, entra al templo. Y es allí donde quiero invitarte a leer la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 21, versículo 12, que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ay. Para mí, para muchos, esta es una de las expresiones de Jesús más sorprendentes en cuanto a la actitud que asume Jesucristo.
por el hecho de que es una actitud donde le da coraje al Señor Jesús, es una situación donde lo llena a Él de mucha molestia. Y ahora vemos a un Jesús totalmente diferente a lo que nosotros, por lo general, hemos estado acostumbrados a verlo en lo que son los evangelios, porque quizás usted como yo ha estado acostumbrado a ver un Jesús amante, a un Jesús tierno, a una mirada cálida, a un Jesús que se detiene ante las necesidades de la gente, los abraza, los ama, a un Jesús que incluso ignora muchas de las críticas, de las blasfemias, muchos de los rechazos que le hacían en aquel entonces. Pero este tiempo era un tiempo donde Jesús decía: yo no puedo pasar por alto lo que está pasando. Entonces, si esta situación que está enfrentando ahora Jesucristo no la puede pasar por alto, era porque había algo muy grave que estaba ocurriendo. Permíteme hacer un recuento o un poco de historia de lo que está pasando dentro de esos pasajes, porque a primera instancia nosotros pudiéramos decir: no, pues Jesús se molestó porque estaban vendiendo en el templo solamente. Pero tiene más esta historia detrás de estos versículos. Y es que la historia dice que Jesucristo, al entrar al templo, se encuentra que en el templo habían hecho del templo una plaza del mercado, un centro agrícola, el lugar donde el pecador, el lugar donde aquel que viene a adorar al Dios del cielo, se había convertido en el lugar más desagradable de la ciudad, por una sola y sencilla razón. Los judíos, aquellos que dirigían la religión, la espiritualidad, aquellos líderes religiosos de ese tiempo, habían decidido lucrarse con todo lo que se hacía en el templo. Nuestro Dios había establecido un mecanismo o un formato, ¿verdad?, para que nosotros como adoradores y pecadores a la misma vez pudiéramos limpiarnos de nuestra contaminación. Así que yo como una persona que va a adorar al Dios del cielo, una persona que va a celebrar lo que es la Pascua, puedo ir al templo a llevar mi ofrenda de sacrificio. Y al llevar esa ofrenda de sacrificio, yo podía ser libertado de mi culpa, libertado de mi pecado, perdonado por lo que nuestro Dios provee solamente por la gracia. Pastor, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo. La gracia es algo que tú y yo no merecemos, pero que Dios en su inmenso amor y misericordia nos los da. Así que para nosotros recibir la gracia no tenemos que pagar nada. Para nosotros recibir la gracia no tenemos que hacer nada. Solamente poner nuestra mirada y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí el pecador iba colocando su mirada en Cristo Jesús y diciendo: yo voy a dar mi ofrenda, yo voy a llevar mi sacrificio, porque mi mirada y mis pensamientos están en Cristo, y sé que por el derramamiento de la sangre de un inocente, mis pecados serán perdonados. Sin embargo, los líderes religiosos de este tiempo habían decidido ponerle un precio a la gracia. Habían decidido colocarle un mal sabor a la experiencia de la obra salvífica que simbolizaba toda esta experiencia de la Pascua. Y Jesucristo, al entrar al templo, se da cuenta que los pobres no eran partícipes de la obra de salvación. Las viudas no eran partícipes de la obra de la gracia y de la obra de salvación. Se da cuenta que todos para los cuales Jesucristo había estado abriendo la oportunidad de que todos disfrutemos de las bendiciones del cielo, que todos disfrutemos de la bendición del perdón y de la restauración espiritual, habían tenido ahora las manos atadas con cadenas. Las manos atadas con cadenas, sí, porque ahora cada sacrificio se le había colocado un precio. Y ese precio solamente era pagado por aquellos que tenían altos puestos. Entiéndase que si usted como yo gana lo que es el mínimo, el 7.25, probablemente usted no tenía dinero suficiente para pagar una ofrenda, para poder adorar libremente a su Dios, amado del cielo. La viuda no podía de alguna manera pagar el precio porque simplemente no tenía los recursos financieros que los hombres de este tiempo habían colocado en los sacrificios o la ofrenda que se le llevaba a Dios. Algunos dicen que era un mecanismo de facilitar la experiencia del adorador, porque mucha gente venía de lejos y cargar con una gran ofrenda se les imposibilitaba un poco. Pero comienzan a lucrarse cuando el precio cada vez fue aumentando más. Y ahora solamente los que tenían dinero eran los que podían adorar. ¿No te suena familiar esto?
¿No será que hoy nosotros, muchas iglesias han colocado un precio muy alto y hay muchas personas pobres, hay personas que no tienen la oportunidad de llegar a un templo, hay personas que probablemente no podrán ver esta transmisión porque no tienen los recursos tecnológicos para poder accesar al internet o a una red como esta, para así poder disfrutar del mensaje de Dios? Pero nuestro Dios ha hecho accesible el mensaje y nosotros como líderes espirituales, como creyentes, como gente que fomenta el disfrute y el deleite de la gracia del Dios del cielo, debemos hacerla más accesible de lo que nuestro Dios lo ha puesto en nuestras manos. Porque la palabra de Dios dice, el mismo Jesús decía, de gracia recibiste, dad de gracia. Porque si no pagaste nada por recibir a nuestro Dios, si no pagaste nada por recibir la bendición del cielo, ¿por qué ponerle un precio para que la bendición le llegue a otros? Hay personas que han puesto condiciones para que las bendiciones lleguen. Y si tu ofrenda no llega hacia el templo, probablemente Dios no te bendice, dicen algunos. Yo quiero decirte, amado del cielo, que eso es totalmente falso. Las bendiciones del Dios del cielo, el único que tiene control de las bendiciones del cielo se llama Jehová. El único que tiene control de la salvación, el perdón y la experiencia de vivir una vida genuina en Cristo Jesús se llama Jehová. Y ese Jehová está dispuesto a dártelo si tú te acercas y se lo pides. Jesucristo quería cambiarles el concepto a esta gente y por eso en su molestia, Él decía, yo lo he dado de gratis y tú lo estás cobrando. Te voy a hacer esta ilustración. ¿Le has regalado a alguien algún auto, algo que esa persona estaba necesitando y de momento esa persona en unas cuantas semanas, días o meses después, te enteras que esa persona decidió vender ese regalo? Ese regalo que a ti te costó lo suficiente y que con mucho sacrificio se lo hiciste llevar a esa persona. Ahora esta persona que no le costó nada decidió venderlo para lucrarse de lo que tú con tanto esfuerzo lograste darle. Esa es la experiencia que ahora Jesucristo está viviendo. Estos hombres que estaban dirigiendo la adoración en aquel tiempo habían colocado condiciones para que la bendición pudiera llegar a la gente. Cuando nuestro Dios nunca nos ha puesto condiciones, solamente que nosotros pongamos fe en Él y que vivamos una vida en obediencia a esa fe que depositamos en nuestro Dios. Amados del cielo, dice la porción bíblica que nuestro Dios no solo reprende a estas personas. Hay algo que me llama mucho la atención de la experiencia que hemos visto cuando Jesús entra al templo y reprende a todos estos vendedores, a todos estos cambistas, gente que cambiaba las monedas para cambiarlas en un precio más alto o simplemente lucrarse de todos los negocios que se hacían en el templo de Jehová, sabiendo que los líderes políticos no debían tener potestad o autoridad sobre lo que se hacía en el templo. Oiga, esto es un asunto muy serio. Jesús en esta situación se indigna de tal manera que su rostro se desfiguraba. Su rostro era uno cual antes nunca la gente había percibido. Y por eso la gente se escandaliza y todo el mundo sale corriendo del templo. Ahora, qué lindo saber que cuando yo veo esta experiencia, no solo en el Evangelio de Mateo, sino también en Lucas, en Marcos, en Juan, yo puedo ver a un Jesús que se molesta con las acciones de la gente. Sí, sepa esto. El coraje de Jesús es un coraje que no va a atacar o a ofender a las personas. Y a veces nosotros tomamos estas expresiones para decir, no, pues si Jesús volcó las mesas en el templo, yo puedo entrar y decirle 4 cosas al que yo vea que está haciéndolo mal. ¡Ey! Ojo con colocarte en la posición de Jesús cuando nosotros no hemos llegado a alcanzar esa experiencia. Pero si algo puedes analizar hoy, es que el Jesús molesto que yo veo en esta porción bíblica es un Jesús que sabe enojarse con la gente. Y cuando se enoja, no se enoja con las personas, porque el deseo de Él es que las personas de alguna manera recapaciten de todo lo malo que están haciendo. Su mayor deseo es que nosotros podamos entender que Él tiene un mensaje de arrepentimiento, de reprensión, con ternura, pero a la misma vez es justo. Y ese Dios cuando se enoja, no lo toma de manera personal, sino con las acciones de las personas. Es por eso que la historia dice que cuando los ladrones y todas estas personas que habían hecho del templo de Dios, en vez de hacer mi casa de oración, lo habían hecho, dice el texto, una cueva de ladrones.
Esta frase es una frase que Jesús había leído en el libro del profeta Isaías. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 56, versículo 6 en adelante. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Yo quiero decirte que Jesucristo había abierto el camino, no solo para los judíos. Jehová había abierto el camino también para los extranjeros. No solo era el camino abierto para aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo israelita. Era abierto para aquellos que estaban dispuestos a vivir la experiencia de la salvación en obediencia, en sometimiento, en fe, en experiencia de relación con su Dios. Por eso el Señor les dice, mira, a los hijos de los extranjeros, a todos los que sigan a Jehová para servirles, a los que amen el nombre del Dios del cielo, a todos ellos les es concedida la gracia, les es concedida la salvación. A todos ellos, dice allí el texto, yo les permitiré estar en mi santo monte. Esto es una experiencia que no solo tiene un cumplimiento en nuestra tierra, sino también un cumplimiento en la nueva tierra. Dice el texto que nuestro Dios aceptará los holocaustos y los sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración. Entonces, vemos a un Dios inclusivo, pero a la misma vez, mucho tiempo después, podemos ver a unos líderes religiosos que están excluyendo al adorador, están excluyendo al pobre, están excluyendo al gentil, están excluyendo al viudo, están excluyendo a los niños, están excluyendo a todo aquel que no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, no tiene la corbata o no tiene el estima, no tiene la honra que ellos decían tener. Y a estos Jesús les dice, ustedes escucharon que mi casa iba a ser una casa inclusiva, donde incluye a todas las personas, una casa donde no solo se hace la oración para el que tiene estima, para el que tiene dinero, sino también para todo aquel que está necesitando una nueva experiencia con su Dios. Amados del cielo, mi iglesia es una iglesia inclusiva. Eso es lo que dice el Señor. Nuestra iglesia es una iglesia que ama al pobre, que ama a la prostituta, que ama al drogadicto, que ama al homosexual. Nuestra iglesia es una iglesia que recibe a todas las personas ricas, a los pobres, a los enfermos, a los sanos, sin hacer ninguna exclusión, porque ese es el Jesús que yo he conocido. Si la iglesia de alguna manera te ha ofendido, yo quiero pedirte disculpas, porque el Jesús que nosotros conocemos no es un Jesús que ofende o rechaza. La Biblia nos sigue diciendo en esa historia que nuestro Jesús ya había sido profetizado, que Él vendría a purificar el templo. Sin embargo, esa purificación que Él venía a hacer no era para darle una libertad o para purificar el pensamiento de aquellos líderes que estaban violando el principio de la gracia, que es totalmente gratis, sino también para aquellos que estaban enfermos. Dice la porción bíblica que mientras los ladrones, que mientras aquellos oportunistas que estaban en el templo apropiándose de lo que no les pertenecía, dice el texto bíblico que Jesucristo comenzó a recibir a los ciegos. Que Jesucristo dice que en el templo se le acercaron los ciegos, se le acercaron los cojos, se le acercaron los niños, se le acercaron las viudas, se le acercaron los pobres. Vino todo aquel que estaba necesitando algo. No importa si su necesidad era física, no importando si su necesidad era espiritual, no importando si su necesidad era emocional, todos y cada uno de ellos se fueron acercando. Porque aun cuando Jesucristo rechazaba a los que estaban de alguna manera apropiándose de lo que no les pertenecía, abría los brazos a aquellos que necesitaban la verdadera bendición. Y hoy Jesucristo quiere decirte, yo no solo vengo a purificar el templo, yo no solo vine a purificar el templo de hace cientos de años atrás. Yo quiero venir a tu vida para purificar el templo de tu casa, para darle vista al esposo, a la esposa que ha estado ciego, para darle voz a la esposa, al niño que ha estado mudo, para brindarles una experiencia nueva a todos aquellos que se acercan por medio de la fe a Jesucristo. La palabra de Dios me dice
que cuando Jesús recibe a todas estas personas que ante la vista de los sacerdotes, ante la vista de los escribas, aquellos dignatarios de orden religiosa que estaban a cargo de la adoración en el pueblo, cuando Jesucristo decide recibir al que ante la vista de todos los líderes religiosos eran indignos, se le acercaban para murmurar. Y es que muchas veces nosotros vamos a estar haciendo cosas buenas y la gente va a criticarnos. Pero a Jesucristo no le interesa eso, sino que se fija en lo que la palabra había profetizado. Que los niños, que incluso las piedras, que aquellos que están todavía inocentes de los asuntos que se vive en un mundo donde está reinando la maldad, la desobediencia, la injusticia, hay un Dios al cual adorar. Jesucristo en aquel tiempo iba y comenzaba a hacer una obra especial en el templo para decirle al mundo: yo no solo vine a purificar el templo, sino también a purificar sus vidas. Jesucristo es esa experiencia, esa persona que viene a nuestras vidas para colocarnos en perspectiva aquello que ha estado contaminando nuestra relación con Él. La palabra de Dios pone en perspectiva nuestra experiencia como templo. Es que Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo le decía a los corintios: ¿acaso ignoráis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Dios ha colocado nuestro cuerpo en el mismo nivel de un templo, de un lugar donde habita la presencia de su persona. Hoy, amados del cielo, Dios quiere limpiar el templo de nuestra vida, el templo de nuestra mente, el templo de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros en casa podamos permitirle entrar a nuestras vidas. Y cuando Él entre, no importa si Él vira nuestras mesas, no importa si Él vira o derrama todo aquello que ha estado alejándonos de Él. Lo que importa es que nosotros nos aferremos al principio de que Él está abriéndonos paso para que cada día experimentemos la obra de la salvación. Hoy, amados del cielo, yo quiero invitarte a que hagas lo que nos aconseja el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Dice la porción bíblica: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amados del cielo, Dios hoy nos está invitando a que nosotros experimentemos una obra de purificación en nuestras vidas. Hoy hay que invitar a nuestro Dios a que entre al templo de nuestra casa. Hay que invitar a Jesús a que entre al templo de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida entera, de nuestro matrimonio, de nuestras familias, para que sea Jesucristo quien, aún volcando las cosas, pueda comenzar a darnos la limpieza que nuestras vidas necesitan. Si Jesucristo hoy llega a tu vida y derrama todo lo que de alguna manera ha estado contaminado, permítele hacerle esta obra de restauración, y yo te garantizo que Él te abrirá los brazos como siempre lo ha hecho a todo aquel que a través de la fe se acerca a Él. Quiero invitarte en este tiempo a que coloques en los comentarios, a que puedas pedir o presentar tu petición, que podamos todos vivir esta experiencia, y nosotros vamos a estar orando por ti. Dile al Señor Jesucristo: Señor, purifícame. Señor, purifica mi casa, purifica el templo de mi cuerpo, para que así la adoración que le rindemos a nuestro Dios sea la adoración que pueda ser aceptada en lo alto de los cielos. Quiero invitarte en este momento a tener una oración de santificación delante de nuestro Dios. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, Señor, sabemos que el mundo celebra una experiencia religiosa de manera cultural o tradicional. Pero nosotros, Señor, no queremos seguir viviendo en la tradición de lo que se acepta o de lo que no se acepta. Queremos, Dios amado, simplemente aceptarte a ti continuamente en nuestras vidas, para que así como entraste en el templo hace muchos años atrás, Señor, puedas entrar al templo de nuestros corazones, al templo de nuestras vidas, al templo de nuestras casas, y puedas purificarnos de una vez y para siempre. Queremos rogarte, Dios amado, que perdones todos nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de todas nuestras injusticias, de pensamientos, de palabras, de acciones que nos han alejado de tu persona, y que hoy, Dios amado, con la limpieza que tú haces en nuestra vida, con la purificación que le brindas al templo de nuestro cuerpo,
el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Te rogamos que nos bendigas y que continúes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga.